Muy bien, tenemos acá el siguiente ejercicio de circuitos en corriente alterna en régimen permanente, el cual el problema indica que en el siguiente circuito hallar como inciso A el fasor de la tensión VC, ¿no? En este caso nos pide esta tensión de esos dos terminales B y C, o nodos como quieran llamarlo, ya, de esos dos puntos. Entonces lo que nos está pidiendo es la tensión prácticamente en la resistencia de 25 ohmios. Y ahora, como inciso B, nos está indicando que calculemos el fasor de la corriente I. En este caso sería esta corriente que está designado acá, ¿no? Que tiene ya una dirección designada para poder calcular. Ahora, como inciso C, me está indicando el fasor de la fuente de alimentación US. Ya, acá necesitamos calcular también cuánto es el valor en fasor, ya. Entonces, de esa fuente que va a generar al circuito o va a alimentar al circuito, ¿no? En forma alterna, ¿ya? Ahora, acá nos da un dato. Nos dice que si la frecuencia angular omega es de 50 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a partir observando el circuito, ¿no? Primeramente, lo que podemos distinguir es que el inductor, en este caso, esta de acá, la bobina, como quieran también llamarlo, está dado en 25 milihenrios, ¿ya? Entonces lo que podemos ver es que esto está en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, está expresado en esa forma, ¿ya? Entonces también lo que podemos ver es que nos están dando datos de la corriente. En este caso, esta corriente que pasa sobre el inductor tiene ya en su forma representada en su forma fasorial, que tiene una amplitud de 2,5 o módulo y un ángulo de desfase de 40 grados amperios, ¿no? Podemos ver que está en su forma fasorial. Y también nos da dato que desde este punto hasta este punto va a haber una tensión, no sé, acá sobre esta de acá, este cajoncito, puede ser tal vez una impedancia o una resistencia o tal vez algún tipo de impedancia, ¿no? Ahí que está situado, pero nos da el valor de su tensión o de la tensión en sí, que tiene una amplitud o un módulo, mejor dicho, de 25, ángulo de fase 30 grados, ¿ya? Entonces, teniendo todos estos datos, vamos a calcular lo que nos está indicando. Entonces, para ello, pues vamos a comenzar a solucionar, ¿no? Primeramente, voy a empezar calculando la tensión que existe sobre esto de acá, sobre 25 milihenrios. Pero para tal caso, de acá debemos de llevar este inductor, ya que está dado en el dominio del tiempo, a dominio del fasor, ¿no ve? Y para poder llevar, vamos a decir que ahora se va a conocer como una impedancia inductiva. En este caso va a ser por la relación, podemos llevar al dominio del fasor, que va a ser J multiplicado por omega sub 0 por el valor del inductor. En este caso tenemos todos estos datos, ¿no? Para poder llevar al dominio del fasor. Omega sub 0 nos da acá, que es 500 radianes sobre segundos, ¿ok? Entonces solamente nos queda reemplazar. Entonces J, que vale 500, la frecuencia angular, multiplicado, perdón, por el valor del inductor, que es 25 milihenrios. Entonces va a ser 25 por 10 a la menos 3, ¿no? En este caso vamos a tener lo que es ahora la impedancia inductiva o el inductor mismo en su forma fasorial, ¿no? Que ahora se va a conocer como una impedancia inductiva, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta relación. Muy bien, configuramos nuestra calculadora para llevar al dominio, para que operen las partes complejas. Entonces va a ser 500, que es la frecuencia angular, multiplicado por 25 por 10 a la menos 3. Y tenemos el siguiente dato, que va a ser 12,5 J, ¿no ve? Entonces J 12,5 ohmios. Sí, exactamente. Entonces ya tenemos todo el circuito en el dominio
del fasor, ¿no? En este caso la parte resistiva no afecta en nada el valor si va a ser en el dominio del fasor o en el dominio del tiempo, solo sería ahora la impedancia resistiva, ¿no? Entonces acá vamos a borrar este dato de acá y vamos a poner lo que hemos encontrado para no confundirnos, ¿no? Esto va a ser J 12,5 ohmios. Entonces de acá podemos calcular porque ya nos está dando acá sobre esta rama del circuito que va a circular de B hacia C. Podemos ver que nos está dando el dato de la corriente que va a circular por esta impedancia inductiva, ¿no ve? Entonces podemos decir que la tensión, en este caso voy a poner UL, se puede calcular mediante aplicando lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que nos indicaba que va a ser el producto de la corriente multiplicado por la resistencia. En este caso, como estamos en circuitos en corriente alterna, estamos tratando con impedancias, entonces una impedancia inductiva, ¿ok? Ahora, como acá no me está determinando la polaridad ni nada de eso, yo voy a determinarme la polaridad. En este caso yo voy a determinar que la polaridad sea de esta manera. Entonces esto va a ser UL. ¿Por qué me estoy determinando de esta manera? Porque podemos ver que si yo encuentro esta tensión UL, que es de la carga inductiva, en este caso de la impedancia inductiva, pues voy a encontrar lo que es la tensión que es de la carga resistiva o de la impedancia resistiva, ¿no ve? Y estoy poniendo así porque acá me está indicando que encuentre con la tensión de BC. En este caso ya sabemos que si nos está pidiendo este índice de acá va a ser positivo y este índice de acá representa su parte o su polaridad negativa. Entonces me está indicando en el B ponme con la polaridad positiva y en el C ponme con la polaridad negativa. En este caso, como voy a tener que encontrar de esta manera más menos la tensión BC, pues yo voy a poner con la misma polaridad, ¿ya? Por eso he puesto la polaridad positiva acá y la polaridad negativa acá, ¿ya? En este caso ya les he indicado, podemos ver que está en paralelo. Entonces, como están en circuitos en paralelo, las tensiones son iguales, ¿no? Por tanto, encuentro acá la tensión en la impedancia inductiva, por ende voy a tener la tensión en la parte resistiva, ¿no? En este caso lo que nos está pidiendo como inciso A, que es la tensión BC, ¿no? Que representa la parte resistiva, ¿no? De 25 ohms. Entonces ya tenemos nuestra relación para poder calcular mediante la ley de Ohm, ¿no? Ahora el signo, la polaridad, podemos ver que esta corriente está entrando por la polaridad positiva, o mejor dicho por el signo positivo, ¿no? Porque esas tensiones de acá están representadas en corriente alterna, ¿ya? Entonces no van a tener una polaridad como tal, ¿no? Entonces estos signos solamente representan para poder analizar nuestras operaciones y calcular, ¿no? Teóricamente, ¿ya? Entonces esta corriente IL ingresa por el signo positivo, entonces acá pues no va a cambiar esto, ¿no? Muy bien, ahora solo nos queda reemplazar. Entonces ahora la corriente IL tiene este valor 2,5, ángulo de fase 40 grados, multiplicado por la impedancia inductiva. En este caso la impedancia inductiva que hemos obtenido ya es J 12,5. Entonces vamos a decir que la tensión que vamos a encontrar en el inductor o la impedancia inductiva, pues solamente tenemos que calcular lo que hemos obtenido, ¿no? Entonces 2,5 ángulo de fase 40 grados multiplicado por J, en este caso lo pondré al revés, 12,5 J, ya, y tenemos el valor, ¿no? En este caso esto de acá nos está representando en su forma rectangular. Las tensiones y corrientes generalmente lo representamos en su forma polar, ¿ya? Entonces voy a la calculadora y lo configuro para que me represente en esa forma, ¿no? En este caso un módulo y un ángulo de fase, ¿no?
entonces 2. Y tenemos ahora esto, ¿no? 31,25, ángulo de fase 130 grados. Entonces acá va a ser esto, que va a ser 31,25, ángulo de fase 130 grados, voltios, ¿correcto? Entonces ya tengo esta tensión sobre el inductor, ¿no? Entonces ya hemos indicado, ¿no? Si tenemos esa tensión, pues vamos a calcular esta tensión BC. Entonces yo digo que como inciso A, por paralelo, vamos a tener la siguiente situación, que el voltaje que nos está indicando calcular BC va a ser igual al voltaje de la impedancia inductiva, y esto es igual a 31,25, ángulo de fase 130 grados, voltios. Entonces acá ya tenemos resuelto el primer inciso. ¿Ya? Ahora vamos por el segundo inciso. Nos indica el fasor de la corriente, ¿no? El fasor de la corriente I. Acá podemos calcular simplemente conociendo estas dos corrientes, ¿no ve? Me dejo entender. Tengo esta corriente, ahora puedo calcular esta corriente IR, y luego después sobre este nodo B puedo aplicar simplemente lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff, y conozco la corriente I que me está pidiendo el circuito. O la otra forma sería que simplemente, como estos dos impedancias, tanto la impedancia resistiva de 25 ohmios y la impedancia inductiva de 12,5 J, están en paralelo y hemos indicado que las tensiones no cambian, como están en paralelo va a ser las mismas, podemos hacer una impedancia equivalente y tener simplemente lo que es esta relación, ¿no ve? Entonces tenemos acá la tensión, tenemos la impedancia equivalente y tenemos también lo que es lo que sería la corriente. Entonces, como ahora si hacemos estas dos impedancias equivalentes, pues tendríamos solamente una malla y por ende sería un circuito en serie, ¿no ve? Entonces conozco esta corriente de las impedancias equivalentes de esas dos, que si yo simplificaría y conociera la corriente. Entonces vamos a hacer por los dos casos, ya que nos tendría que salir lo mismo. Entonces para el primer caso, pues vamos a optar simplemente haciendo ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Entonces es el primer caso, o la primera forma, ¿ya? Ok. Entonces necesito conocer la corriente IR, ¿no ve? Entonces IR, la corriente IR, simplemente va a ser igual a ¿qué? Por la ley de Ohm, ¿no? Por la ley de Ohm, esto de acá va a ser igual al voltaje BC, ¿no ve? En este caso dividido entre la impedancia resistiva, que va a ser 25. En este caso simplemente tenemos que la corriente IR va a ser de dato, en este caso ¿dónde está? Acá está, ¿no? Entonces va a ser 31 sobre 25, ángulo de fase 130 grados. En este caso el ángulo no va a cambiar, solo lo único que va a cambiar va a ser su módulo, ¿no? Porque es una parte o una resistencia, ¿no? Entonces va a ser, como pueden ver, no ha cambiado, solo ha cambiado su módulo, que va a ser ahora 1,25 ángulo de fase 130 grados, y esto en amperios. Entonces de acá tengo esas dos corrientes, como podemos ver, tanto la corriente IR y la corriente IL. Entonces lo que les sugería para la primera forma de realizar es que acá sobre este punto esta corriente va a venir y se va a derivar en dos corrientes, ¿no? En esta corriente IR y esta corriente IL. Entonces acá decimos, por la ley de corrientes de Kirchhoff aplicado en el nodo B, va a ser igual a la corriente I que queremos calcular a la suma de esas dos corrientes, ¿no? Tanto IR y L.
Si nosotros tenemos esas dos corrientes, pues podemos calcular. Entonces directamente lo reemplazo en la calculadora y esto va a ser simplemente a la suma de estas dos corrientes. Y R era 1,25, ángulo de fase 130 grados, ¿no? 130 grados más la corriente IL. La corriente IL acá está, ¿no? Nos da de dato el problema. 2,5, ángulo de fase 40 grados, ¿no? ¿Todo está bien? Sí. Entonces acá nos da que el valor de la corriente I, que nos está pidiendo calcular como inciso B, fasor en su forma fasorial, y acá tenemos también su forma fasorial, que es 2,79, ponemos así, 2,79, ángulo de fase 66,56, ¿ya? 66,56 amperios. Entonces acá tenemos con la primera forma que le estaba indicando la corriente para el inciso B en su forma fasor, ¿ya? Ahora la segunda forma era la siguiente, ¿no? Que le estaba explicando. Entonces, segunda forma. La segunda forma era esto, ¿no? Hemos indicado que esos dos estaban en paralelo, por tanto voy a hacer una impedancia equivalente de esas dos impedancias, ¿no? Entonces digo que la impedancia equivalente va a ser igual a la impedancia de 25 ohmios multiplicado por la impedancia inductiva, que es J 12,5. En este caso mejor lo separo de esta manera, dividido entre 25 más J 12,5. ¿No ve? Lo único que estoy aplicando es esta relación. Sabemos que una impedancia equivalente, acá vamos a poner en paralelo, simplemente va a ser la impedancia 1 multiplicado por la impedancia 2 dividido entre la impedancia 1 más la impedancia 2. Estoy aplicando esta relación. O también puedo aplicar la otra relación, ¿no? Que se puede también aplicar, ¿ya? Entonces, teniendo esto, vamos a decir que la impedancia equivalente va a ser igual a 25 multiplicado por 12,5 es, ¿no? 12,5 J, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, 12,5 J. Entonces va a ser 25 más 12,5 J. Entonces tengo esto, ¿no? Como no nos está pidiendo simplemente la impedancia ni nada de eso, expresar, lo voy a dejar en su forma polar, ¿ya? Entonces esto es igual a 5 raíz de 5, raíz cuadrada de 5, ángulo de fase 63,43 va a ser 63,43 grados. Obviamente esto en ohmios, ¿no? Muy bien. Ahora lo que se tiene ahora es lo siguiente. Entonces tenemos esto de acá. Vamos a borrar este circuito de acá porque estamos o hemos transformado en una impedancia equivalente, ¿no? Entonces ahí está. Y esto también se lo vamos a borrar. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces acá estos dos o esta impedancia ahora va a ser simplemente una caja en el cual está tanto esa parte, la impedancia resistiva, y la parte o la impedancia inductiva, ¿no ve? Y por ende esto es la impedancia equivalente que hemos calculado, ¿ya? Muy bien. La tensión, como estaba en circuitos en paralelo, va a ser la misma, eso no va a cambiar. Entonces, por tanto, en esta impedancia equivalente, esa tensión ya tenemos acá. Ahora, lo que le estaba indicando es que tenemos simplemente un circuito con una sola malla y por ende, pues este circuito es en serie, ¿no ve? Entonces esta forma simplemente nos permite hacer lo siguiente. Como podemos encontrar acá, lo que vamos a encontrar va a ser esta corriente que circula, que le vamos a determinar como I equivalente, ya, porque estamos encontrando sobre esta impedancia equivalente.
Porque conocemos esa tensión que recae sobre esta impedancia equivalente al estar anteriormente en circuitos en paralelo, ¿no ve? Y la tensión no va a cambiar, ¿ya? Entonces, simplemente nuevamente aplicamos lo que es la ley de Ohm. Entonces decimos que la corriente equivalente que nosotros vamos a calcular va a ser igual a lo que es la tensión BC dividido entre la impedancia equivalente. Entonces no vamos a reemplazar, simplemente vamos a hacer lo siguiente: en la calculadora directamente lo vamos a reemplazar. La tensión BC era 31,25, ángulo de fase 130 grados, dividido entre la impedancia equivalente, que es 5 raíz de 5, ángulo de fase, en este caso vamos a separar, ¿no? Ángulo de fase 63,43 grados, ¿no? Es esto de acá. Entonces tenemos esto. Entonces ahora la corriente equivalente que circula va a ser 2,79, ángulo de fase 66,57 amperios. Ahora, como está en circuitos en serie, esta corriente que yo he encontrado sobre esta impedancia equivalente, pues va a ser el mismo para todo el circuito que va a circular, ¿no? El valor de esta corriente pues va a ser para esto lo mismo, para este lo mismo, para este lo mismo, por la condición de circuitos en serie. Ya sabemos, si nosotros conocemos siquiera la corriente en uno de los elementos que están en serie, pues esa corriente o ese valor conocido pues va a ser para todo el circuito, ¿no? Porque en circuitos en serie la corriente no cambia, no importa cuántos elementos tenga, ¿no? Por esa condición. Entonces, por esa razón podemos indicar que la corriente equivalente que hemos encontrado va a ser igual a la corriente I que queríamos encontrar, y se puede demostrar de esta manera. Entonces acá podemos ver que el valor de la corriente I acá es el mismo, ¿no? 2,79 de módulo, 2,79, y ángulo de fase 66,56, acá 66,57, ha variado un poquito de acá en los decimales, pero eso no importa, es un valor de variación mínima, ¿no? Por tanto, lo que podemos ver es, podemos calcular de esas dos formas, dependiendo a cómo queremos calcular nosotros. Ahora, por último, lo que nos pide como inciso C es el fasor de la tensión de la fuente de alimentación, ¿no? De US. Entonces acá podemos hacer lo siguiente: directamente acá podemos aplicar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿No ve cómo? Si nosotros vamos a aprovechar ya directamente este circuito simplificado, ¿no? Si nosotros tenemos acá, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Lo que conocemos, ¿qué cosa es? Es la corriente que circula por todo el circuito. Eso hemos indicado, ¿no? Porque tenemos una conexión en serie ahora en este circuito. Entonces lo que podemos encontrar acá, pues va a ser esa tensión de acá, voltaje X lo llamaré, ¿ya? Entonces tenemos acá la tensión, sobre este elemento, y nos faltaría calcular sobre este elemento resistivo, ¿no? Esta impedancia resistiva de 10 ohmios. Si nosotros calculamos esa tensión de acá, podemos aplicar mediante la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de tensiones sobre un circuito o una malla es igual a 0, ¿no ve? Y luego despejamos la tensión que nos está pidiendo, o sea, en su forma fasorial, ¿no? Obviamente, y determinar lo que es este valor. Vamos a hacer eso. Entonces acá, para el inciso B, vamos a calcular lo que es la tensión. Entonces, calculando lo que es US que nos está pidiendo, ¿no ve? Entonces decimos, por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces ahora ya me ha asignado mi dirección de análisis de la ley de voltajes de Kirchhoff. Generalmente es conveniente siempre, ya les repito eso de los anteriores videos que he explicado en corriente continua, siempre es ir en la misma dirección de la corriente, ¿ya? Entonces mi análisis de ley de voltajes de Kirchhoff
que yo voy a analizar en ese sentido, siempre es mejor ir en la misma dirección que está fluyendo o que nos está indicando la corriente, ¿ya? Y también poner la polaridad siempre entrante como positiva, o los signos, mejor dicho, los signos entrante como positivo, ¿ya? En este caso, acá, de acá no nos indica eso, pero nosotros podemos suponer que esto va a ser así, más, menos, ¿no? Por la tensión AB. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Acá ya tenemos la polaridad, más, o digo, la relación de los signos, ¿no? Más, menos, ¿no? Entonces, haciendo estos criterios, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Acá podemos ver que va a ingresar por el signo negativo, entonces va a ser menos US, ¿no? Menos US más voltaje X, si no me equivoco era, si estoy bien, está ingresando por la parte positiva, y acá lo mismo, por la parte positiva va a ser más 25, en este caso ya tiene dato 25, ángulo de fase menos 30, ¿no? Menos 30. Ahora vengo acá y tengo la relación de signos ingresa por la parte positiva, entonces va a ser más U o B0, ¿no? Todo esto igual a 0. Entonces ya tengo mi relación. Lo único que debo hacer es despejar US, pero todavía no conocemos cuánto vale el voltaje Bx, que es parte de la impedancia resistiva, pero podemos conocer, ¿no? Entonces podemos decir que si nosotros no hacemos nada, simplemente ahí lo dejamos, esto va a ser más. Para encontrar Bx, que es de la resistencia, aplicamos ley de Ohm, ¿no ve? La corriente conocemos, en este caso la corriente, ¿cuánto era? Era 2,79, ángulo de fase 66,57 grados multiplicado por 10 ohmios, si no me equivoco que era. A ver, sí está bien, 10 ohmios. Ahora lo demás ya es dato conocido, entonces 25, ángulo de fase 30 grados más lo que es el voltaje BC, ¿no? ¿Cuánto era eso? ¿Dónde está? Aquí hemos calculado. Era 31,25, ángulo de fase 130. 31,25, ángulo de fase 130 grados. Todo esto igual a 0, ¿no? A ver, revisaré. 31,25, 130. 31, que sí está bien. Muy bien, entonces de acá nos queda calcular y de ahí despejamos, ¿no ve? Por ahora todavía no estamos despejando, vamos a calcular simplemente ahí. En este caso estoy cometiendo un error, ¿no? Eso de acá todavía no estamos despejando, entonces lo dejo ahí como US, nada más, ¿no? Entonces acá voy a hacer la siguiente operación, ¿no? Solamente reemplazar en la calculadora y esto nos va a dar ya el resultado. Entonces 57 y acá es multiplicado por 10 más 25, ángulo de fase menos 30 grados, y luego viene más 31,25, ángulo de fase 130 grados. Y nos da este valor, ¿no? Entonces nos da que esto va a ser igual a 39,14 más 39,14, ángulo de fase 71,13 grados. 71,13 grados. En este caso lo dejamos ahí, ¿no? 71,13 grados. Esto es voltios. Por tanto, si nosotros simplemente despejamos y indicamos, en este caso no está indicando en su forma fasorial, por tanto ahí estaría, ¿no?
esto voy a despejar US y nos queda el mismo valor, ¿no? Voltios. Entonces acá esta sería la respuesta para el inciso C, si no me equivoco que era, ¿no? A ver, reviso. Sí, era el inciso C, el fasor de la fuente de alimentación US. Por tanto, acá ya tenemos en su forma fasor lo que es la tensión de esa fuente de alimentación. Muy bien, entonces ahí tenemos todos los incisos respondidos, ¿ya? Entonces sería, o estaríamos concluyendo con la resolución de este ejercicio.